Bien, pues como van viendo, lo que vamos a ver en esta clase es lo que se refiere a la Reforma y Trento, es decir, la interpretación de los reformadores durante el periodo de la Reforma y la respuesta que ofrece Trento a estas afirmaciones o estas objeciones a la doctrina cristiana, ¿no? Entonces vamos a dividir la clase en dos mitades. En la primera mitad vamos a ver uno de estos vídeos. Soy yo, su peor pesadilla. Lo vamos a ver. Primero hay que compartir aquí. Y entonces luego hacemos como una síntesis para ver los puntos centrales. Hola, vamos a seguir viendo lo que se refiere a la presencia eucarística en la modernidad, especialmente entre los siglos XIV y XVI. Corresponde a lo que en este manual de Eucaristía de Pablo Blanco, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra, aparecen las páginas 100 a 104. Bien, en primer lugar tenemos que ver un poco los precedentes y para esto nos hemos de remontar al final de la Edad Media. Habíamos visto cómo esa devoción eucarística se hacía presente en exposiciones con el Santísimo y bendiciones con el Santísimo. Habría una gran devoción eucarística, un culto eucarística fuera de la misa. Al mismo tiempo, en lo que se refiere a la teología sacramentaria, la doctrina eucarística, vemos cómo, por un lado, Duns Scoto hablaba de la consustanciación, porque le parecía más acorde con lo que perciben los sentidos. Cristo, decía él, está presente por la cantidad y no por la sustancia. Es un modo de comprensión o racionalización del misterio eucarístico y entonces lo explica quizá de un modo un poco más complejo, un poco más alambicado. Cristo está presente por la cantidad y no por la sustancia. Es decir, está presente por la extensión, pero sin extensión local, lo cual, desde nuestro punto de vista, supondría añadir otro milagro añadido al de la conversión eucarística. Es decir, Cristo está presente en la extensión, pero sin extensión local. Bien, Ockham, por otro lado, acepta la transustanciación, la fórmula de transustanciación, porque había sido aprobada por el Lateranense IV, como hemos visto, pero él piensa que la consustanciación constituye una fórmula más razonable. Él piensa que desde el punto de vista racional es más acorde con aquello que descubren nuestros sentidos explicarlo con la fórmula de la consustanciación. Y lo dice así: Cristo se encuentra en su extensión, en su cantidad en el cielo, pero localmente en la Eucaristía, pero de nuevo sin limitación espacial. Es decir, añadimos otro milagro al milagro de la conversión eucarística. Y además, si nos damos cuenta, aquí estamos pasando del ser al estar ahí, es decir, que está en el cielo y está en la Eucaristía, pero no nos interesa tanto la transformación ontológica contenida en las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Por otro lado, en ese mismo siglo XIV, y ya en Oriente, Nicolás de Cavasilas utiliza la habitual fórmula oriental de metábole de la conversión, que viene a decir exactamente lo mismo que la fórmula de transustanciación, pero digamos en otros términos, en otra terminología. El concilio de Ferrara a Florencia, también en el siglo XIV, hablaba de cómo se puede utilizar también el pan fermentado como utilizaban los orientales, que recordamos que para ellos quería decir que es un pan con vida, un pan con alma, decían así, y por lo tanto el pan fermentado es también materia válida para la celebración de la Eucaristía. Por otro lado, hablaba de la forma para la celebración eucarística, las verba Christi, es decir, las palabras de Cristo pronunciadas en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, como necesarias para que los dones del pan y del vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Guarda un prudente silencio sobre el tema de la epíclesis, precisamente porque es un concilio unionista y buscaba la unidad
afinidad con los orientales, con los ortodoxos orientales. O sea que el panorama que tenemos en los siglos XIV y XV es que existe una reflexión sobre los modos de presencia, muchas veces con esta tendencia hacia la fórmula de la consustanciación, que es al mismo tiempo una presencia in veritate y no solo in figura, es una presencia real. Y por otro lado, esto va a dar lugar a una profundización y sistematización de la doctrina eucarística de la sustancia. Bueno, tenemos por lo tanto un panorama rico, abigarrado, que es el que va a llegar precisamente a la Reforma protestante. El contexto en el cual se forja en el siglo XVI es que la doctrina que se recibe es, en primer lugar, el alegoricismo medieval. Habíamos visto cómo, por ejemplo, Amalario de Metz hablaba de que había un perfecto paralelismo entre cada uno de los momentos de la pasión con cada una de las partes de la misa. Esto da lugar, como habíamos visto, a una duplicidad falsa, que se pensaba que el sacrificio de la misa era un sacrificio paralelo y no era una actualización, una representación, como dirá más adelante Trento en 1562, sino, no es un memorial, diríamos ahora, sino que es un sacrificio añadido. Y ahí ya tenemos un problema al cual, como habíamos visto, Lutero le entra, ¿no? Y por eso negará la dimensión sacrificial de la Eucaristía, ¿no? Por otro lado, habíamos visto también cómo en Trento va a reflejar la mentalidad de la época, que es separar el tema del sacrificio al tema del sacramento, el tema del memorial al tema de la presencia eucarística. Y por lo tanto ahí tenemos, digamos, también dificultades, ¿no? A esto se añade abusos eucarísticos, como por ejemplo había una proliferación de celebraciones eucarísticas simplemente para obtener los estipendios o el dinero propio que se daba por la doctrina de las indulgencias, ¿no? Por los sufragios, por los difuntos. Entonces, digamos, tenemos este panorama un poco complicadillo, abigarrado, que es el que hereda Lutero. Entonces, esto le va a llevar a Lutero a comprender de un modo quizá erróneo y parcial lo que la Iglesia mantenía sobre la Eucaristía. Por eso Lutero, aparte de la crítica de la dimensión sacrificial, de la cual hemos hablado ya, niega la fórmula de transustanciación. Dirá que son argucias de sofistería. Es decir, son juegos de palabras. Aquí se refleja la actitud anti-escolástica y antimetafísica propia de Lutero. Hay una famosa representación del Hércules alemán, que es lógicamente Lutero, representado en un grabado por Lucas Cranach, en el cual Lutero aparece pisando la cabeza de Aristóteles y Tomás de Aquino. O sea que hay una actitud, como decíamos, antimetafísica y antiescolástica al mismo tiempo, ¿no? Y por lo tanto, la fórmula de la transustanciación le parecerá más filosófica que teológica, y él acabará derivando hacia esa fórmula de la consustanciación que ya habían propuesto Scotto y Ockham. Él hablará de cómo Jesucristo está presente in mit unter Brot und Wein, es decir, está en, con y bajo el pan y el vino. Y lo hace un paralelismo con las dos naturalezas de Cristo. Y dice, pues si hay dos naturalezas, la humana y la divina, pues por lo tanto tiene que haber pan y el cuerpo de Cristo, sin darse cuenta de que ambas naturalezas, la humana y la divina, están en la Eucaristía. Es decir, si decíamos que la transustanciación, toda la sustancia del pan se convierte en toda la sustancia del cuerpo de Cristo, él dirá, la mitad de la sustancia del pan se convierte en la mitad de la sustancia del cuerpo de Cristo, y la mitad de la sustancia del pan se queda como sustancia del pan. Por eso a veces se ha definido esta doctrina de la consustanciación como empanación, es decir, junto al cuerpo de Cristo hay también pan. Y por lo tanto, lo que está diciendo Lutero es que el cuerpo de Cristo está en el pan eucarístico, en la Eucaristía.
Y como una consecuencia, digamos, práctica de todo esto, es que el cuerpo de Cristo está durante la celebración, pero no después de la celebración. Es decir, está in usu, pero no extra usum. Y como consecuencia más práctica todavía, no dará tanta importancia al tema de la reserva y del culto. Bien, ¿qué dirá Calvino? Calvino se acercará más al simbolismo y no dirá que Jesucristo está en la Eucaristía, sino que Cristo actúa en la Eucaristía. Es decir, rechaza tanto la transustanciación católica como la consustanciación luterana. Y habrá una presencia de Cristo espiritual, in potentia et virtute, es decir, por su poder y su fuerza, pero no una presencia real. Zwinglio irá todavía más allá y dirá que la Eucaristía significa el cuerpo de Cristo. Es decir, en realidad Cristo lo que habría dicho es: esto representa mi cuerpo, no esto es mi cuerpo. Se suele poner la imagen de un retrovisor. El retrovisor que llevo en el coche no es que esté el camión dentro del retrovisor, sino que el retrovisor refleja el camión que está detrás. Es una presencia, por lo tanto, puramente simbólica, puramente significativa. Así tenemos una gradación. En la posición católica hablamos de una presencia real. Esto es mi cuerpo. La luterana dirá: en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo. Nos acercamos ya más al simbolismo, mientras la católica combina el simbolismo con el metabolismo, la presencia simbólica con la presencia real. En Calvino diríamos: en la Eucaristía actúa Cristo. Y luego Zwinglio: la Eucaristía significa, representa el cuerpo de Cristo, y por lo tanto es una dimensión puramente simbólica. Hablamos solo de simbolismo, de presencia puramente simbólica. Bien, en todo este contexto vamos a ver lo que nos dice el Concilio de Trento. ¿Cómo responderá a toda esta situación el Concilio de Trento? Pues el Concilio de Trento intentará asumir la doctrina que viene de Aristóteles y Santo Tomás sin atarse a ella, porque el término sustancia hemos visto que lo utilizaba ya Ambrosio. Por lo tanto, no se ata a la teoría hilemórfica de Aristóteles, sino que apela a la fe común, a la metafísica del sentido común, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué dispone Trento en el decreto sobre la Eucaristía en 1551? Aquí tenemos que recordar que hay también una dualidad, ¿no? Primero se habla de la presencia, es decir, de la Eucaristía como sacramento, y después, 11 años después, en 1562, se hablará de la Eucaristía como sacrificio o como memorial, ¿no? Esta división, que era propia de la época, por otro lado, va a traer como consecuencia que en el futuro se separen las dos dimensiones cuando son indivisibles e inseparables, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos viene a decir el Concilio de Trento es hablar de esa presencia fuerte, metafísicamente fuerte de la Eucaristía. El capítulo primero utiliza la fórmula de vere realiter substantialiter, de verdadera real sustancialmente. Quizá para esto nos puede ayudar recordar la anécdota de las conversaciones de Marburgo de Lutero en 1529, cuando se enfrenta a los llamados sacramentarios. Los sacramentarios eran aquellos que mantenían una presencia puramente simbólica, como eran Zwinglio, el mismo Zwinglio, Lucero, Ecolampadio, etc., ¿no? Y entonces cuentan que ahí Lutero cogió una tiza y escribió sobre la mesa: hoc es corpus meum, esto es mi cuerpo y de aquí no me muevo. O sea que Lutero en un principio mantenía esa presencia real, aunque luego también por la presencia de los sacramentarios y por los desarrollos de Melanchthon tuvo que ceder ante la fórmula de la consustanciación, y al mismo tiempo que juzgaba equivocadamente que la transustanciación es un desembarco de la filosofía en la teología, una conceptualización filosófica que intenta explicar lo que es de origen bíblico, sin darse cuenta de que la transustanciación es la traducción a términos
inteligibles y racionales de las palabras de Jesús, de esto es mi cuerpo, que son palabras fuertes, ¿no? O sea, que lo que defiende Trento es una presencia real, verdadera y sustancial, bajo la apariencia sensible de pan y de vino. Entonces, lo que intenta hacer Trento es traducir en palabras habituales para la época y también para nuestra cultura lo que significan las palabras de Jesús, ¿no? Por otro lado, en el Canon 2 utiliza la fórmula de aptissime, o sea, la transustanciación es la expresión más apta de la presencia eucarística y por lo tanto rechaza la consustanciación luterana y por supuesto la dimensión puramente simbólica más propia de Calvino y Zwinglio, ¿no? En el Canon 4 habla de la permanencia después de la comunión, después de la celebración, es decir, Jesucristo está presente no solo in usu durante la celebración, sino también extra usum, mientras están presentes las especies. Por lo tanto, en el Canon 6 nos va a decir, como consecuencia de todo esto, la adoración eucarística pues tiene también su valor. Y las procesiones del Corpus Christi que se habían establecido 3 siglos antes tienen su significado, tienen sentido. Aquí podemos recordar la anécdota también de la Dieta de Augsburgo de 1530, donde los príncipes alemanes se negaron a participar en la procesión del Corpus Christi, ¿no? Bien, y por último, en lo que se refiere a la reserva eucarística, que aparece en el Canon 7, habla de la conveniencia, sobre todo para darla a los enfermos. Recordemos que esta costumbre de dar la comunión a los enfermos se practicaba desde el año 1, o sea, perdón, no desde el siglo I, iba a decir desde el minuto 0, desde el primer momento, ¿no? Tenemos ahí a San Tarsicio, que es el que lleva la Eucaristía a los enfermos y a los presos, ¿no? Entonces es una práctica que vivían ya los primeros cristianos, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que Cristo está entero en cada una de las especies. Aquí es interesante notar que Trento utiliza el término especie y no el término accidente, propio de la teoría helemórfica de Aristóteles. O sea, no quiere atarse demasiado al aristotelismo, ¿no? En segundo lugar, que Cristo está entero, es decir, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Esta es la fórmula que utiliza Trento. Y esto es así por la doctrina de la concomitancia, la cual hablábamos. Donde está su cuerpo, también está su sangre, su alma, su humanidad y su divinidad entera. En tercer lugar, que habla de la conveniencia de que se puede recibir la Eucaristía bajo una sola especie. Lo dice también de un modo como muy discreto. Dice, bueno, no es necesario para salvación que los laicos reciban la Eucaristía bajo las 2 especies del pan y del vino. En la cuestión del Laienkelch que había propuesto Lutero, no es necesario para la salvación. Y por lo tanto se puede recibir bajo una especie porque con esa especie se recibe a Cristo entero, ¿no? Y por lo tanto la presencia es durante y después de la celebración, in usu et extra usum. Y Cristo está ahí mientras se mantengan las especies. Aquí, por ejemplo, no utiliza la doctrina del sine subiecto propia de Santo Tomás y que ya habíamos visto en Pedro Abelardo, pero deja a la libre discusión de los teólogos cómo esas especies se mantienen junto a una sustancia distinta que es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, aquí deja una libertad absoluta y no se quiere vincular demasiado a una determinada teología o a la teoría helemórfica de Aristóteles. A lo que apela el Concilio de Trento es a la metafísica del sentido común. Lo que quiere decir es que hay una presencia fuerte de la Eucaristía, metafísicamente fuerte, que es Eucaristía 100%, y eso es lo que quiere decir presencia sustancial.
no solo real, verdadera, corporal, sacramental o personal, que también, sino sobre todo una presencia sustancial. Y sustancia aquí está entendida como lo que es esto. Por lo tanto, de todo lo que hemos dicho y de todo lo que enseña el Concilio de Trento, podríamos sacar 3 conclusiones. La primera dice así explícitamente, cito del Concilio de Trento: Cristo está presente en nosotros según su sustancia, es decir, no solo según su poder y su eficacia, como decían los protestantes. Cristo además está presente en cada una de las especies y partes, y Cristo está presente durante y después de la celebración. En segundo lugar, segunda consecuencia, la fórmula del Aptissime, que ya había utilizado el Lateranense IV, es decir, la fórmula de transustanciación que había utilizado el Lateranense IV, queda canonizada con este Aptissime de Trento. Es decir, toda la sustancia del pan se convierte en toda la sustancia del cuerpo de Cristo, y toda la sustancia del vino se convierte en toda la sustancia de la sangre de Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra aptísimamente, del modo más apto. Es la fórmula más precisa, más adecuada para decir lo que dice Cristo en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en tercer lugar, la tercera conclusión que podemos extraer es que la reserva y la adoración de la Eucaristía son manifestaciones prácticas de la fe en la presencia real de Jesucristo, y que por lo tanto son válidas y son actuales. Es verdad que la celebración eucarística, la celebración de la misa, sigue siendo central y nuclear, porque ahí Jesucristo se hace verdadera, real, sustancialmente presente, porque es el memorial de la Pascua del Señor y la misa es central, pero podríamos decir que Jesucristo no solo viene, sino que además se queda, y por eso lo reservamos entre nosotros, lo tenemos entre nosotros, primero para dar a los enfermos y después también para poder tratarlo personalmente, conversar directamente con él, ¿no? Y después, como un eco de esa celebración primera y primordial, que es la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, pues hay esos actos de adoración, ese culto de la Eucaristía fuera de la misa, que como un eco nos recuerda ese evento fundamental del memorial de la Pascua del Señor que se contiene en cada celebración eucarística. Pues muchas gracias. Entonces vamos a hacer, decía, una pequeña moviola. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Bueno, poco a poco no, porque si se ha seguido más o menos, si se ha entendido, esto puede servir para concretar cosas, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado de las conversaciones de Marburgo, de las cuales Zwinglio negaba una presencia real, y frente a esto se levanta Lutero afirmando una presencia realmente real cuando escribe sobre la mesa, o que es corpus meum. Entonces podríamos decir que esa imagen que hemos puesto del retrovisor, yo voy en el auto, en la furgoneta de Bidasoa, y entonces veo por el retrovisor un camión. Evidentemente el camión no está dentro del retrovisor. Eso quiere decir que la Eucaristía es un mero símbolo de la presencia de Jesucristo, y por lo tanto la Eucaristía significa el cuerpo de Cristo. Esto representa a mi cuerpo, habría dicho Jesús. Cómo llegan desde el estin a representa, yo creo que es suficientemente complejo para darse cuenta de que hay una cierta manipulación en el texto bíblico, ¿no? Calvino será un estadio intermedio entre Lutero y Zwinglio, y dirá que Cristo actúa en la Eucaristía. O sea, no está presente, pero actúa. O sea, es una presencia in figura et signo. Estamos todavía, por tanto, en una dimensión más simbólica que real. Y, por supuesto, negará la fórmula de transustanciación católica y también de la consustanciación luterana.
Por lo tanto, tanto Zwinglio como Calvino se encuentran dentro del simbolismo un tanto unilateral. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Lutero? Pues no dice que esto es mi cuerpo, sino que Cristo está en el pan eucaristizado. Utiliza esa fórmula en alemán, in mit, unter Brot und Wein, en, con y bajo el pan y el vino. Hay algunos autores que dicen que en realidad la fórmula de la consustanciación, típicamente luterana, es más bien una deformación que viene después de Lutero, cuando Melanchthon racionaliza, entonces explica esa presencia por medio de la fórmula de la consustanciación. ¿Qué quiere decir la consustanciación? Que junto al cuerpo y la sangre de Cristo están el pan y el vino. Dicho así en términos coloquiales, diríamos que la transustanciación es Eucaristía 100%. Ahí está Cristo y solo Cristo. Lo único que quedan son los accidentes o la apariencia del pan y del vino. Pero toda la sustancia es Cristo totalmente. Eucaristía 100%. Podríamos decir que la consustanciación es Eucaristía 50%. Junto al cuerpo de Cristo hay pan, junto a la sangre de Cristo hay vino. Entonces, digamos que la fe en la presencia real se ha aguado, se ha devaluado, y eso tiene consecuencias. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a pasar con la adoración eucarística? ¿O con los sagrarios? Pues habitualmente no. Me han dicho que en algunas iglesias luteranas, los países bálticos, se reserva la Eucaristía, pero desde luego son hechos como muy excepcionales, ¿no? Porque la presencia de nuestro Señor estará solo durante la celebración. Incluso ellos utilizan lo que llaman las Brotkisten. Brotkisten son unas cajas donde después de celebrar la cena, donde por supuesto comulga todo el mundo, Manducaci Impiorum, reciclan la Eucaristía y tiran las formas consagradas en esa caja que a su vez vuelven a consagrar n veces, ¿no? Es consecuencia de esta doctrina de la consustanciación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para Trento, si para Zwinglio significa, para Calvino actúa, para Lutero está, para Trento es la carne y la sangre de Cristo. Hay una identidad entre Cristo y la Eucaristía. Lo único que cambia es el modo de presencia y la apariencia de esa presencia. ¿De acuerdo? ¿Se ve esto? Entonces, ¿qué dice el Tridentinum? El Concilio de Trento afirma que utiliza esos adverbios, vere, realiter, substantialiter. Está verdadera, está de verdad, está realmente. Es una identidad real entre esos dos términos, Cristo y la Eucaristía. Y está, va a decir, sustancialmente, que como decíamos es la forma de presencia como más intensa. Entonces, en el concilio se van a defender 4 puntos. Uno es esa presencia real, otro es la fórmula de la transustanciación, que va a decir que es aptissime, el modo más apto de decir lo que está ocurriendo en esa transformación eucarística. Como consecuencia de esa doctrina de la transustanciación, hay un culto eucarístico, hay sagrarios, hay exposición de Santísimo, hay adoración, hay la posibilidad de dirigirse, cada uno personalmente, a Jesús sacramentado, realmente presente en todos los sagrarios del mundo, ¿no? Y luego, como una consecuencia, aplicando la doctrina de la concomitancia, ya formulada por Santo Tomás, dirá que
en principio se puede recibir bajo una sola especie. Lo dirá con tonos como muy poco polémicos, muy suaves, pero para que se vea un poco el trasfondo, digamos que lo protestante era comulgar bajo las dos especies y lo católico era comulgar bajo una. Incluso había algunas diócesis diócesis católicas, se entiende, donde se recibía bajo las dos especies, y el pan y el vino, y el Papa pidió que solo se distribuyera bajo una sola especie, sobre todo para evitar confusiones, para evitar que se equiparara la Eucaristía católica con la cena protestante. Pero vamos, no es que hubiera como una especial inquina o adversidad o problema, sino simplemente para evitar equívocos se pide comulgar bajo una sola especie. En el Vaticano II, como sabemos, se permite recibir bajo las dos especies en determinadas circunstancias. Bien, entonces, acuérdense lo de las fechas famosas, ¿no? 1551, 1562. 1551, cuestión de la presencia. Se aborda primero en el concilio la presencia que la cuestión del memorial, lo cual es un cierto anacronismo, o es ir marcha atrás en la secuencia ontológica que hay, la presencia que se realiza en la celebración litúrgica, la celebración memorial de la Pascua del Señor, y después viene la presencia. Si no hay celebración, no hay presencia, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ese anacronismo, como la cuestión más debatida era la transustanciación, que Lutero había calificado con gruesas palabras como argucias de sofistería, ¿se entiende? Argucias es una palabra así un poco... Argucia de sofistería es como una trampa verbal, ¿no? Un juego de palabras. Entonces, digamos que el concilio se ve obligado a tratar primero esta cuestión de la presencia y luego ya la cuestión del sacrificio, ¿no? Bien, entonces se utiliza, el capítulo primero, esa fórmula de vere, realiter, substantialiter que hemos visto, condena la consustanciación de Lutero, y también podríamos decir de Occam, y ¿qué más estaba ahí? Escoto, muy bien. Después, el capítulo cuarto condena la proposición que la presencia de Cristo solo se da al momento de la comunión, es decir, que no solo, dicho en términos técnicos, sea intra usum, sino extra usum. No solo dentro de la celebración, sino también después de la celebración. Después, como consecuencia, defiende la adoración eucarística, como ven, es todo muy coherente, la reserva de la Eucaristía y, por supuesto, el poder dar la comunión a los enfermos. No sé si se lo he contado, pero yo como cuando fui ahí a Alemania a estudiar estos temas, no solo me dediqué a estudiar los libros, sino que también hice un cierto estudio de campo, y entonces estuve ahí con pastores luteranos, me invitaron a un encuentro que tenían ellos, ¿no? Entonces, es verdad que eran más bien pastores más cercanos a la Iglesia Católica, ¿no? La Michael Bruderschaft se llamaba, la Hermandad de San Miguel, que es una asociación que surgió en tiempos de Hitler. No sé si han oído hablar de la Iglesia Confesante. O sea, la mayoría de la Iglesia luterana se sometió al régimen nacionalsocialista y se formó el movimiento de los cristianos alemanes. Hitler puso ahí a una marioneta, que era un tal obispo Miller, y entonces gran parte de las iglesias luteranas pasaron al nacionalsocialismo, a este movimiento de los cristianos alemanes. Las juventudes evangélicas pasaron a formar parte de las juventudes hitlerianas, ¿no? La Iglesia Católica, dada por la universalidad y también por lo que estaba haciendo el Papa desde Roma, se mantuvo como más libre, ¿no? Pero hubo también unos protestantes que se resistieron al nazismo. No sé si les sonará Karl Barth y la declaración de Barmen.
de 1934, donde se condenaba el nacionalsocialismo, ¿no? Esa iglesia confesante se mantuvo, digamos, independiente, y unos de estos de la iglesia confesante eran los de la Hermandad de San Miguel, de la cual estaba hablando, ¿no? Me acuerdo que me vino un pastor que estaba ahí en Hungría, y entonces yo le pregunté, ¿y qué pasa con la comunión de enfermos? En principio esto es contrario a la doctrina luterana, pero me dijo, yo se la doy a los enfermos. O sea, que él sentía como una necesidad antropológica de dar un cierto conforto a esos enfermos, distribuyendo lo que se consagraba en la cena. Bueno, pues bien, digamos que... Pero en principio eso no es muy ortodoxo, no es ortodoxia luterana, ¿no? Bien, habla de la presencia de Cristo entero, ex vi concomitantie. ¿Se acuerdan esta terminología? Ex vi consecrationis, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Ex vi concomitantie, por la doctrina de la concomitancia, junto al pan está, junto al cuerpo está la sangre, el alma de Cristo, el alma humana, y después la divinidad entera. Os conté que el otro día leí un artículo hablando de la recepción de la comunión en la mano, que se titulaba ¿Tienes en tu mano al Hijo de Dios, al Logos eterno? Pues sí, también, junto con su naturaleza humana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Cristo entero está en cada una de las especies y todo se encuentra en cada una de las partes. O sea, está en cada una de las partes, o sea, no es que haya una... Claro, por eso estábamos viendo que lo que se contenía en la Eucaristía es el cuerpo glorioso. Y no es que, bueno, si yo divido el cuerpo de Cristo, perdón, en la imagen, pues me estoy comiendo la uña del dedo. No, me estoy comiendo a Cristo entero, en cada una de las partes. Porque es una presencia gloriosa. ¿De acuerdo? Es el cuerpo glorioso, resucitado del Señor, lo que recibimos en la Sagrada Comunión. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces, en resumen, Trento intenta interpretar literalmente las palabras de Cristo del siguiente modo. Cristo está presente entre nosotros según su sustancia. Según su sustancia quiere decir que está realmente, está todo entero, que está Jesús y solo Jesús. Jesús como el Verbo eterno encarnado. Según su sustancia, decíamos que no es un término filosófico. Perdón, un pequeño paréntesis. ¿Por qué a los protestantes la transustanciación les cuesta tanto? ¿Por qué? Piensen un poquillo. ¿Por qué puede ser? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Para ellos son símbolos, sí. Pero ¿por qué el concepto transustanciación, que es un concepto como muy preciso, muy técnico, les da tanta pereza a los protestantes? Sí. Sí, por ahí va, por ahí va. ¿Y por qué es muy subjetivo? Fernando. Efectivamente, al ser más fideísta, renunciar a la razón, la hermosa prostituta del diablo le llamará Lutero a la razón, que nos seduce, nos confunde y nos aleja de la fe. Sí, ¿usted? Ajá. Sí, hay un cierto milagro,
pero es un milagrito, o sea, es un milagro simbólico. Claro, para nosotros es real. Y si se dan cuenta, todo esto procede de la doctrina de la sola escritura. Porque vamos a ver si solo se admiten los términos tal como se expresan en la escritura, sin ningún tipo de, con una lectura más bien de tipo literal, sin admitir una traducción a términos humanos. Entonces, lo que les parece a los protestantes es que hablar de transustanciación es sustituir la fe por la filosofía, lo cual es un mal negocio, evidentemente, pero no entienden que la fe con la filosofía, expresar la fe con términos filosóficos, pero sin que sea un invento filosófico. Cuando Lutero habla de argucias, de sofistería, está pensando que es una especie como de invento verbal para acallar las palabras, la palabra divina que se contiene en la escritura. No entiende que sea una traducción a conceptos humanos, a términos, digamos, no solo filosóficos o propios de la teoría helemórfica de Aristóteles, sino términos de filosofía común, del sentido común. Entonces, cuando hablamos de sustancia, quiere decir lo que está allí. ¿Qué es lo que está allí o quién está ahí? Jesucristo. Jesucristo entero y solo Jesucristo. ¿Se entiende lo que quiere decir según su sustancia, no? ¿Quieren preguntar alguna cosa? Bien, entonces, Cristo está presente en cada una de las especies y partes. Esto creo que lo hemos expresado. Cristo está presente in uso et extra usum, también después de la celebración. Creo que esto queda también claro, ¿no? Y Trento se refiere también a la transustanciación del siguiente modo. Maravillosa y singular conversión, como decía usted. Maravillosa, milagrosa. Singular, única, exclusiva. La transustanciación solo la encontramos en la Eucaristía. De toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre. Permaneciendo las especies, no utiliza el término accidentes, como hacía Santo Tomás. De pan y de vino, conversión que la Iglesia llama aptísimamente transustanciación. Es decir, es lo más exacto que podemos decir, pero tampoco podemos cometer el error cosístico o racionalista de decir, bueno, con la transustanciación ya está contenido todo el misterio eucarístico. Digamos, es el mejor modo de expresarlo. Desde luego, el misterio eucarístico trasciende el intelecto humano. Si recuerdan ustedes la imagen de Santo Tomás metiendo la cabeza en el sagrario, diciendo no te entiendo, que va a ser también que vamos a hacer pobres nosotros, ¿no? Ese era Santo Tomás y nosotros también hacemos lo que podemos, ¿no? De todas formas, les había traído aquí un... Bueno, y por último, canoniza la fórmula lateranense cuarto con el aptissime, que se acuerdan que en el lateranense cuarto, en 1215, se utilizaba en forma verbal, transustantiatur, un verbo de ponente, por lo tanto, tercera es singular, pero indicativo. Se transustancia. Bueno, pasiva refleja sería, ¿no? Se transustancia. Aquí se utiliza ya de forma como sustantivo, transustanciación, sustantivo abstracto. Bien, el contenido es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que es una forma verbal, una forma nominal. Pero digamos que lo que añade el Concilio de Trento es que eso que se dijo en el siglo XIII es lo mejor, lo máximo, o como dicen ahora, lo más,
que podemos decir sobre la Eucaristía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, les recuerdo esta cuestión de las fechas, ¿no? 1551 presencia, 1562, cuestión del sacrificio memorial, y que la sustancia se entiende como ahí está eso. Son términos, digamos, de filosofía, del sentido común, no en un sentido hilemórfico o aristotélico. Entonces, para acabar, les quería poner este vídeo que es simpático. Sustanciación, la enseñanza de la Iglesia, lo cual quiere decir que el pan y el vino se transubstancian. Se transubstancian en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entregado, derramada para nuestra salvación. Verdaderamente presentes. Transubstanciar significa haber sido una cosa y volverse otra. Lo que fue pan ya no es más pan, es Jesús. Lo que queda del pan son las apariencias del pan. Lo que se llama accidentes del pan, en lenguaje místico significa el sabor a pan, el olor a pan, el tacto de pan, etc. Si lo rompen, porque está muy duro, se rompe como el pan frío. Incluso al oído suena como pan frío. Todo lo que queda del pan son las apariencias de este. Lo que filosóficamente se llama, y es un buen término, los accidentes del pan. Permanecen, pero se adhieren a la hostia, que es Cristo. A propósito, hablando de los sentidos, los 5 sentidos externos, repito, Santo Tomás dijo algo hermoso. Cuando uno está cara a cara con la Eucaristía, los ojos no ayudan, luce como un pedazo de pan. Si uno lo huele, uno sabe que el sentido del olfato no ayuda, huele a pan. Las papilas gustativas no ayudan, sabe a pan. Los oídos no ayudan. Si uno parte la hostia, suena como si estuvieran partiendo pan frío. Ninguno de los sentidos ayudan, excepto el sentido del oído. Porque Jesús dijo, y lo oímos claramente, lo dijo con amor y lo oímos con amor. El pan que os daré es mi cuerpo para la vida del mundo. ¿Se imaginan? Lo dijo. Y te oímos, Señor. Y te creemos. No nos vamos a alejar. Hemos llegado a creer que eres el Hijo de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Hemos llegado a creer que eres el Hijo de Dios. Te creemos, Jesús. Oímos lo que dijiste, lo prometiste. Voy a entregar mi cuerpo y mi sangre para que sean la vida del mundo. Y lo cumpliste. Tomad, comed. Tomad, bebed. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y se dan cuenta que Jesús nos dice, ¿saben? Sería bueno si... Estos son mandamientos. En la gramática se le llama... ¿Cómo se le llama? El modo imperativo. Y todos los demás idiomas tienen expresiones similares. Hay un modo imperativo, un modo que uno usa cuando da órdenes. Y estas son órdenes. Tomad, comed. Este es mi cuerpo, tomad, bebed. Esta es mi sangre. Hijos queridos, Jesús nos dijo, oigan amigos, si gustan, si les parece bien, tomad, comed. Este es mi cuerpo. Como lo dijo el Papa Paulo VI, es transubstanciación. Es pan en el sentido que Jesús se volvió el pan del mundo, pero no es pan material. La filosofía no es la palabra de Dios. La filosofía es el pensamiento humano profundo. Así que filosóficamente hablando, transubstanciación es la palabra perfecta. Lo que fue como sustancia, pan, ahora es como sustancia Jesús. Es Jesús mismo. La sustancia del pan ya no está presente, Jesús está presente. También si lo piensa de esta forma, hay distintas clases de pan.
tenemos pan integral, tenemos pan de maíz, y es esa sustancia del pan. Y también es una forma distinta, o como lo dijo muy bien anteriormente, tiene accidentes. Si es pan de maíz, tiene el accidente del maíz, o si es pan integral, o si es pan blanco o pan de cebada. Pero la cualidad del pan es la sustancia. Y esa sustancia es lo que se transforma por la palabra de Dios en la sustancia del cuerpo de Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Y el vino, que puede ser vino de uva, puede ser vino blanco, vino dulce, vino seco, vino de baya. Hay una cualidad de vino que es la sustancia, y es esa sustancia que es transformada por la palabra de Dios en la sangre de Cristo, de forma que Cristo está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es sustancia, pero los accidentes no cambian. Así es. Pero cuando dice sustancia, a veces la expresión hoy en día de sustancia significa como en un resumen o breve extracto, como para no presentar la totalidad. En este caso, cuando uno dice sustancia, quiere decir todo lo que es Cristo está presente. Él está presente. Cuando uno dice sustancia, uno no quiere decir un resumen de Jesús o un pedazo de Jesús. No, este es Jesús. Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen. Ahora, ¿por qué la iglesia no enseña que Jesús está presente físicamente? Dicen que sustancialmente, porque si usamos la palabra presencia física, significaría que, bueno, tengo una oreja en esta hostia, y una uña en esta otra, y un dedo en esta otra. Esa sería la presencia física, es la presencia sustancial de la persona total de Jesucristo. ¿Sabe? La gente creyente de Dios, ustedes, es suficiente que estén llenos contemplando esta verdad de la Eucaristía como Jesús. Derrámenlo por nosotros, ofrézcanlo por nosotros, ahí está. Precisamente, por eso hablamos de la Eucaristía como el Vaticano II, tanto como en el Lumen Gentium, la Constitución de la Iglesia, como en la Constitución de la Liturgia. Habla de la Eucaristía como la fuente y la cima de la vida cristiana. Por lo que dice el padre Straub, es Jesús y es la fuente de todo.